al, a Lázaro y esa relación que había entre Lázaro, María, Marta, estos hermanos, con esta relación con Cristo. Pero vamos a orar nuevamente para así pedir una vez más la presencia divina. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, una vez más pedimos de tu Santo Espíritu, Padre, que podamos comprender tu palabra, que podamos aceptarla y pueda ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a entender a que en este tiempo de espera de tu pronta venida, de tu pronto regreso, Padre, tenemos que ser pacientes, tenemos que buscarte sobre todo, de todo corazón, haciéndolo todo para la gloria y la honra de tu nombre. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Bien, el tema tiene como título Tardanza aparente. Y nosotros habíamos visto, como bien les decía anteriormente, en este pasaje de Juan 11, cómo era el amor recíproco entre Lázaro, Jesús, María y Marta. Y habíamos observado que Cristo, cada vez que iba a este hogar, cada vez que iba, él veía en este hogar una atmósfera de fe y amor, y su espíritu hallaba descanso. Y ya habíamos visto sobre todo el amor. Pero ahora viene y le envían a Cristo un mensajero. Y simplemente le habían dicho a Cristo mediante este mensajero: he aquí al que amas está enfermo. Y lo interesante es que no hicieron ninguna súplica. Mira, Señor, Lázaro está enfermo, yo necesito que tú le restablezca la salud. Mira, Señor, yo necesito que ahora mismo incluso me resuelva el problema. No, sino que simplemente le dijeron a Cristo: mira, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y es interesante, ¿por qué? Porque si hoy en día nosotros vamos al médico tenemos que darle todo tipo de información. Por ejemplo, dónde vives, y en base a resultados y diagnósticos que hace el médico, es que él le va a dar solución a tu problema. Pero lo interesante aquí es lo siguiente: Jesús sabe y conoce tu problema. Y es lo que más me maravilla a mí la atención. Porque precisamente en esta relación de amor recíproco, simplemente le habían dicho: Señor, aquí al que amas está enfermo. Ni siquiera le reclamaron por la salud de Lázaro. Y es lo bonito, cómo no tuvieron que decirle tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya Jesús sabía el problema. Pero hay algo aquí en contra que podemos analizar. Y se trata el exceso de confianza. Muchas veces yo pienso y tengo un problema, y quizás, como sé que Jesús conoce mi problema, quizás una simple oración basta. Pero no. Lo que quiere Dios es que tú clames a Él todo el tiempo, porque no se trata de una oración, no se trata incluso quizás de un ayuno, se trata sobre todo de una relación con Dios. Y era lo que quería lograr Cristo en esta familia. Que María y Marta, a pesar de la aflicción que tenían con Lázaro, él quería que clamaran, y si el mensajero no les respondía, que siguieran clamando aún en medio de su aflicción. Por eso quiero que leamos el pasaje para poder entrar en el contexto. ¿Alguien puede, ¿alguien que puede leer el texto, por favor? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y no veo más nada. La pantalla está... Sí, termina diciendo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Bien, entonces estamos mirando, para volver a caer en contexto. Dice que le mandan un mensajero. He aquí el que amas está enfermo, pero aquí comienzan los inconvenientes. ¿Por qué? Porque Jesús no responde de inmediato, Jesús no le da una respuesta rápida a la situación de María y Marta con respecto a la enfermedad de Lázaro, sino que ¿qué? Leemos allí, dice que en Juan 11:6, dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dice el 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y nosotros si leemos en el versículo 17, dice que vino pues Jesús y halló que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué tarda Jesús? Si Jesús me ama y yo le amo, ¿por qué tarda? Si yo le oro a Jesús y conoce mi problema y mi situación, ¿por qué tarda? Si a veces yo ayuno, oro, le sirvo, me consagro, me entrego a Dios, ¿por qué demora? ¿Podía Cristo en ese momento hacer como hizo con el siervo del centurión? ¿Se acuerdan? Solamente, Señor, con una palabra yo sé que tú sanarías a mi siervo. ¿Podía haberlo hecho Cristo? Y sin embargo, Cristo no lo hizo así. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que antes de usted conocer por qué Jesús tarda, primero debes de conocer que Dios es el dueño del tiempo, que el tiempo es de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. No solamente es el dueño de Dios, sino que también hace según su voluntad lo que se debiere, acorde a qué, a su plan de salvación. Lo que sí te puedo asegurar es que cada vez que Él obra para bien. Por ejemplo, nosotros vamos a analizar allí un principio bíblico. Allí dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso ¿en qué? Dice en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta cuándo, hasta el fin. Lo vuelvo a repetir, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aquí estamos mirando que solamente existe el tiempo de Dios. Sí, nosotros nacemos, crecemos, pero nosotros tenemos que entender que todo lo que pasa en la humanidad está ¿en dónde? En su tiempo. Todo lo que Dios creó, lo hizo, dice ahí Eclesiastés 3:11, que lo hizo hermoso en su tiempo. Bien, estamos comprendiendo que hay un solo tiempo, y es el tiempo de Dios. Vamos a seguir en el estudio más adelante para poder comprender un poco más acerca del tiempo de Dios. Por ejemplo, pueden mis hermanos abrir su Biblia también, en caso tal de que su Biblia tenga alguna interpretación más explicativa. Ustedes saben que yo uso la Reina Valera 1960 para que así pueda entender un poco mejor el texto. Por ejemplo, allí vemos a Daniel. Y Daniel, vamos a ver qué es lo que pasa allí durante 3 semanas, porque esto nos va a hacer a analizar un poco y reflexionar bien y comprender lo que pasa en el tiempo de Dios. Dice allí Daniel 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río de Quel. Y aquí estas palabras que luego siguen en el versículo 14 son de quien, del ángel que le llevó la visión a Daniel. No sé cuántos han estudiado Daniel 10. En Daniel 10 se habla viene el ángel Gabriel, Daniel está afligido y viene Gabriel a darle una revelación, una profecía acerca de los últimos días. Le habla incluso en Daniel capítulo 12
el tiempo de angustia y también la resurrección de Cristo. Pero este es solamente el comienzo. Pero yo me centré en qué es lo que pasa precisamente durante estas 3 semanas, porque todo esto está ocurriendo ¿dónde? En el tiempo de Dios. Pero lo que quiero que noten es que una vez que Daniel le ora a Dios, Dios no le responde de inmediato. ¿Cuánto demoró? Demoró 3 semanas para luego venir el ángel Gabriel a donde estaba Daniel y poderle ser revelada la profecía y quitarle la aflicción que tenía. ¿Qué es lo que podemos entender? ¿Valió la pena la espera? Sí, por supuesto. Vemos todo lo que se le fue revelada a Daniel, una profecía interesante que conocemos, incluso gracias a esa profecía, conocemos lo que ocurre antes de la venida de Cristo. Entonces, si valió la pena la espera, ¿qué debemos de entender? Que la demora no contradice el amor de Jesús, sino que ¿qué? Que prepara para algo mejor. Daniel está preocupado y afligido por su pueblo. Durante 21 días, Daniel está afligido, clamando a Dios. Si usted lee en su Biblia, Daniel 3 dice que incluso ayunó, dejó de comer carne, de tomar vino, o sea, ayunó. Y una vez que el ángel llega, si usted analiza en la palabra de Dios, es llamado varón muy amado. Me parece en Daniel 12. Y lo interesante es que así mismo, con este amor, Daniel muy amado, así mismo era amado Lázaro. Es lo que quiero que vayan comprendiendo según lo que nos está diciendo el texto. Ahora, si Dios no le respondió al primer día, ni al segundo, ni al quinto, sino le respondió al 21 día, ¿por qué Dios permitió la aflicción en Daniel? Precisamente para que Daniel busque de Dios y se alinee al tiempo de Dios según el propósito divino que tenía preparado para ese tiempo. ¿Qué es lo que podemos entender? Que quizás sí podemos entender el tiempo de Dios. Y aunque no podamos saber el cuándo de Dios, sí podemos entender qué es el tiempo de Dios y cómo es el tiempo de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Por ejemplo, los discípulos quisieron saber el cuándo. Bien, pero antes de eso dice acá que no solamente Dios le revela la profecía a Daniel, sino que Daniel ve la gloria de Dios. Por eso es que fue tan importante ese tiempo de espera. Es el tiempo que nosotros en esta espera de Cristo debemos de entender. Al final, mis hermanos, Dios nos va a dar una recompensa. Daniel, afligido y preocupado por su pueblo, Dios le da la revelación de que de la gloria de Dios vio a Cristo, así como vio Juan en el Apocalipsis también a Cristo. Pero entonces los discípulos, nos quedamos ahí, quisieron saber el cuándo. Por ejemplo, dice aquí en Hechos 1, 6, 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Podemos saber nosotros el cuándo? No, pero sí podemos entender el qué y cómo es el tiempo de Dios. ¿Por qué Jesús nunca revela fechas? Porque la fe no se basa en calendario o fechas, sino en ¿qué? En una confianza en Dios. Si Jesús quiere enseñarte algo, Él te lo enseña, y si no lo hace es porque no es el propósito divino revelártelo en ese tiempo. Cuando vemos allí otro principio bíblico en Deuteronomio 29, donde dice que las cosas secretas solamente pertenecen a Jehová nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Por ejemplo, por eso dice el salmista allí, el salmista David en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. ¿En qué tiempo? En el tiempo de él. Y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Gloria sea el nombre de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, y este sería otro inconveniente, que hay alguien que se opone al tiempo de Dios y a su voluntad. ¿Para qué? Para que falle el tiempo de Dios, para que el plan de Dios no se cumpla tal cual Él lo determinó. Y es cuando leemos allí en Daniel 10:13 que dice allí,
mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel no sabía la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo. Entender que hay un conflicto espiritual, mis hermanos, es clave para entender por qué Dios demora. Muchas veces no vemos y entendemos que Dios es el que pelea nuestra batalla. Y eso toma tiempo de espera. De hecho, si notamos cuando estudiamos el capítulo completo de Daniel 3, al final, nosotros vamos a ver que una vez que Gabriel termine de darle esa revelación, dice que Gabriel tuvo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y luego contra el de Grecia. O sea, que es una batalla espiritual donde cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú te unes en ese tiempo de Dios para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Pero ¿por qué Satanás se opone al tiempo de Dios? Mis hermanos, Satanás se opone porque él sabe que tú estás próximo a Dios para acercarte a Él. Satanás sabe cuando tú te estás apartando del pecado. Él sabe cuando está llegando tu momento para tu conversión, para amar más, para querer más, incluso para perdonar. Pero sobre todo se opone porque Él ve que tú estás obedeciendo a Dios. Y por eso te manda problemas. Como Él sabe que no puede controlar los tiempos, quiere siempre que usted esté en contienda, que usted esté en iras, que usted esté en celos, lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que no te entregues por completo al Señor. Para que no entiendas que la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. Amén. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de un sistema que intentó cambiar los tiempos y la ley? ¿Se acuerdan de quién dirigía realmente este sistema? Y es interesante, por eso es que en este gran conflicto quiere Dios que nosotros entremos, hermanos, en su tiempo y formemos parte ¿de qué? De su plan de salvación. Estos textos nos van a acercarnos un poco más a entender cuál es el tiempo y el propósito de Dios. 1 Pedro 4:1 dice allí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Pareciera ser, cuando uno analiza el versículo, este texto número 2, pareciera ser que existe otro tiempo fuera del tiempo de Dios. Pero no, aquí habla simplemente del tiempo según lo que vivimos nosotros en carne. Pero ahora, si nosotros vivimos conforme a la concupiscencia de los hombres, ¿qué es lo que hacemos? Estamos oponiéndonos al plan de Dios, nos estamos oponiendo al tiempo de Dios, así como el príncipe de Persia se oponía al plan de Dios allá cuando luchaban los ángeles. Y Miguel tuvo que venir a ayudar a Gabriel. Por eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Que hagamos su voluntad para poder actuar conforme a su propósito. Dice Isaías 46:9-10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que Dios, mis hermanos, determine el tiempo, pues el plan es de Él. Por ejemplo, Daniel, siervo de Dios. Daniel, un varón muy amado, justo delante de Dios. Ama a Dios, pero también ama a su prójimo. ¿Qué pasa? Que Daniel está afligido por su pueblo. Al Jerusalén no haber sido restaurada en su plenitud, y Daniel está preocupado por muchos israelitas, muchos dispersos por otros países. Incluso Daniel está preocupado porque ya la profecía se había cumplido. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Porque ama al prójimo. Clama a Dios. Y aquí Daniel, sin saberlo, ¿qué es lo que hace? Se alinea al tiempo de Dios en su propósito divino. Daniel,
al orar por su pueblo, sin saber, se une a este conflicto espiritual. Y es cuando Dios viene luego el ángel y le revela la profecía. Sino que también, ¿qué ve? La gloria de Dios en Miguel, que es Cristo Jesús. ¿Quién estaba entonces actuando fuera del propósito divino? Una vez que Daniel ve a Cristo, dice, y yo, Daniel, esto es el capítulo 10, versículo 7, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos, ¿qué cosa? Un gran temor, y huyeron y se escondieron. Esta persona, ¿pudieron entender el propósito divino? No. Por ende, se oponen al plan de Dios, porque si estuvieran acorde al plan de Dios, haciendo su voluntad, ellos se alinean en el propósito divino. Por eso, mi hermano, yo te repito, Dios te creó en su tiempo para que actúes conforme a su voluntad, en su plan de salvación. Haz que tu vida tenga propósito en las manos de Dios. Demuéstrale al mundo que Dios, mi hermano, no te escogió por gusto. Y este era un tema que precisamente los discípulos no entendían. Cuando leemos allí el versículo 8 de Juan 11, dice así, los discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ustedes se acuerdan a Pedro. Jesús está con los discípulos y les está diciendo que ya tiene que padecer por muchos, incluso morir. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, nunca tal acontezca eso que está a punto de pasarte. ¿Y qué le respondió Cristo? Apártate de mí, ¿qué cosa? Satanás. ¿Por qué se lo dijo así? Porque se estaba oponiendo en el tiempo de Dios y por ende había tinieblas en Pedro. Porque para que Dios te diga eso es porque realmente, y lo duro es que actuaba sin saberlo, pero aún así actuando sin saber, se oponía al tiempo y al propósito divinos. Y si nosotros analizamos el punto de vista humano, ¿qué está pasando? Están cuidando de Dios, están cuidando a Cristo, pero ese es el problema, que sin saberlo se están oponiendo al plan de Dios. Y yo pregunto, ¿debía Jesús morir por nuestros pecados? No solamente era una profecía de tiempo, sino que lo iba a hacer en un acto de amor por cada uno de nosotros. Pero el problema es que te opone, mi hermano, cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú no entiendes el tiempo de Dios y actúas fuera de su voluntad, te estás oponiendo al tiempo de Dios. ¿Había o no había tiniebla? Había tiniebla en los discípulos. Miran cómo lo dijeron. Y Señor, ¿y otra vez vas allá de nuevo? En contra del propósito divino, quería Cristo, tenía un plan mayor con Lázaro, por supuesto, pero ellos no lo entendían. Por eso responde Jesús en el versículo 9 acá, dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. ¿Por qué? Porque ve la luz de este mundo. Mis hermanos, el que anda en tinieblas no entiende el tiempo de Dios. Por ende, no puede ver la luz del día. Por eso tropieza. Al haber tinieblas en los discípulos, tenían miedo. Y a pesar de que andaban con Cristo, estaban con Cristo, aún no tenían confianza en que Él tenía poder. Cuenta la sierva del Señor que mientras estaban los discípulos en camino a Judea, los discípulos se preguntaban que por qué Jesús, teniendo tanto poder, permitió que Juan el Bautista fuera encarcelado y muriese de la forma tan violenta en la que murió. Yo te pregunto, mi hermano, ¿quieres ser tú parte del grupo de los que murmuran? ¿De los que se quejan? ¿De los que hablan en contra sin saber? ¿De los que se oponen al tiempo de Dios? ¿O quieres ser parte de aquellos que como Daniel se arrodillan, claman a Dios, ayunan a Dios, se alinean en el tiempo de Dios conforme al propósito divino? Miren, por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí, vamos al deseado de toda la gente, página 484, párrafo 1, dice así: María y Marta, mientras esperaban noticias del mensajero,
Mientras había una chispa de vida en su hermano, dice que oraron y esperaron la venida de Jesús. Gloria sea a su nombre, porque eso es lo que quiere lograr Cristo, lo que quiere lograr Dios en cada uno de nosotros mientras esperamos su pronto regreso. Amén. Cuando vamos allí leemos, por ejemplo, Juan 8:12. Dice allí, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que ¿qué? Que tendrá la luz de la vida. Por eso tú te encuentras, mi hermano, que sí, quizás en algún momento yo puedo dejarme llevar por alguna tentación, pero ahí tengo la palabra de Dios. ¿Qué hago? Vuelvo, me agarro de ella y me levanto. Sí, quizás yo puedo dejar de asistir a los cultos, pero cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón, yo presto oído, le escucho, me dejo llevar por él y vuelvo de nuevo a los pies de Cristo. Y esa precisamente era la bendición que tenían los discípulos. A pesar de que ellos andaban en tinieblas, ellos, mis hermanos, seguían a Cristo. Ellos estaban con Cristo. Por eso en Juan 11, versículo 15, la palabra de Dios dice allí, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Dice, mas vamos a Él. ¿Qué es lo que quería Jesús lograr en los discípulos al tardarse y demorarse? Que los discípulos tuvieran fe en la palabra de Dios, que los discípulos pudieran tener más confianza en Dios. Gloria sea su nombre. Cuando nosotros analizamos el concepto de Hebreos 11:1, ¿qué dice allí del consejo de la fe? Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es el segundo punto para entender la tardancia de Dios. Primer punto, el tiempo es de Dios. Todo lo hace en su tiempo, acorde a su plan de salvación. El segundo punto que encontramos es muy importante, es tener la fe en Dios en ese tiempo de espera. La certeza dice de lo que se espera. Muchas veces nosotros estamos convencidos de que Cristo viene. Muchas veces nosotros estamos convencidos de que Dios va a cumplir su promesa. Muchas veces estamos convencidos de que Dios va conforme a su voluntad, va a resolver mi problema. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en ese tiempo de espera? Miremos el ejemplo de Daniel, mis hermanos. Miremos el ejemplo de Daniel. Por eso, dice allí la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, versículos 8 y 9. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe que a pesar de que quizás yo no tenga el discernimiento espiritual necesario, es paciente y misericordioso conmigo para entender que andando en su luz, yo voy a comprender que su tiempo es perfecto. Por eso, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios para nosotros hoy día? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso, ¿con qué fin Dios permite la aflicción en tu vida? ¿Con qué fin Dios permite la enfermedad, el dolor? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios demora? ¿Qué quiere Dios lograr en tu vida cuando el tiempo parece infinito ante una demora que requiere respuesta inmediata? La respuesta está precisamente en Juan 11, el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto digo yo, gloria sea el nombre de Dios. Mi hermano, porque su tardanza aparente es el proceso, es el trayecto
Es el camino hacia la gloria de Dios. La enfermedad o pérdida de tu ser querido, la decepción ante un suceso, el cáncer incluso si ha llegado a tu vida, e incluso la muerte es el simple camino para que así, si así lo permitas en tu vida, sea manifestada la gloria de Dios. Y si Dios es glorificado, mi hermano, debemos estar satisfechos. Por eso allí en la palabra, en Juan 11:40, una vez que volvió de Judea, le dice a María, Jesús le dijo, no te he dicho, perdón, a Marta, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso, mi hermano, hay que entender que todo el mal que le pasa a un hijo de Dios, que Dios ama y ama a Dios, es para la gloria de Dios. Puedes ver mal la enfermedad, pero Dios ve gloria. Cuando el mundo te ve caído, es gloria lo que Dios ve. Cuando te saca de un problema o situación, es para la gloria de Dios y se ha exaltado el nombre de Dios. Yo me maravillo, muchas personas creen en Dios para decir que Dios le sacó de una enfermedad, o Dios le resolvió un problema, o Dios lo sacó de una situación. Y amén, es para la gloria de Dios. Ahora imagínate tú enfermo, dando testimonio de Jesús, personas que aún en medio del dolor siguen creyendo y confiando que no solamente Dios lo va a sacar de su problema, sino que Dios camina junto a ellos en su proceso. Gloria sea el nombre de Dios. Estuvimos estudiando el caso de Pablo. ¿Cómo se puede entender que Pablo desde la prisión guiaba a la iglesia que estaban afuera? Cuando debería ser al revés. Cuando debería ser la iglesia y el pueblo los que fueran y le dieran palabra de ánimo a Pablo, le dieran consejo a Pablo. Sin embargo, era Pablo el que le daba el consejo. ¿Por qué? Filipenses 1:20 dice allí Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Hay un paralelo interesante entre Pablo y Lázaro. Por supuesto, Pablo estaba sufriendo en prisión, dispuesto incluso a morir si era necesario por la causa del evangelio. Sin embargo, Lázaro estaba enfermo, dispuesto casi a morir. Y simplemente para que a través de ello fuera glorificado el nombre de Dios. Gloria sea su nombre. Con esta aparente tardanza, mis hermanos, al final los discípulos comprendieron que con esta muerte el nombre de Dios sería glorificado. Por eso leemos allí la palabra de Dios en Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso, mi hermano, yo te digo que tratemos de entrar en el tiempo de Dios, hacer su voluntad y que Él produzca el querer como el hacer en su buena voluntad en nosotros, para así Él pueda ser glorificado, no solamente cuando me va bien, sino también glorificarle cuando me va mal, no solamente cuando tengo algún beneficio de Dios, sino también en el proceso por el cual Dios me está llevando en mi vida. Por eso, mi hermano, tengo una tarea hoy para ustedes. Ahora, y es que cada uno de lo que hayan entendido que tenemos que entrar en el tiempo de Dios y conforme a su propósito, hacer su voluntad, cada uno se puede desbloquear, o el que haya entendido puede desbloquear su micrófono y repetir atrás de mí estas palabras. Así que espero por lo que así sientan el deseo. Yo digo primero y luego ustedes atrás a la cuenta de 3. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Usted repite. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová al que Él espera. Al alma que le busca. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Bueno es Esperar en silencio
la salvación de Jehová. Gloria sea. La salvación de Jehová. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso, mi hermano, con gozo en nuestros corazones, cantemos el himno número 159.